¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy tenemos un programa especial. Hablaremos del 50 aniversario de la visita que hiciera Salvador Allende, expresidente de Chile, a la Universidad de Guadalajara. Y para ello hemos invitado al licenciado Guillermo Gómez Reyes, quien fue organizador y orador en esta visita a Salvador Allende a la UDG y también exsecretario general de la Universidad de Guadalajara. Licenciado, gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado participar en este programa y es un gusto tenerle en Catalejo. Muchas gracias, licenciado. Por el contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias, como siempre, muy agradecido. Gracias, Toño, pues un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y la doctora Celia Magaña García, ella es jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta emisión, por ser un programa especial, recordaremos en cada uno de los bloques de este programa algunos fragmentos de aquel discurso memorable de Salvador Allende en el auditorio que hoy lleva su nombre, precisamente Salvador Allende, del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Y vamos a escuchar esta primera intervención, que es prácticamente donde él pues, hace agradecimiento a quienes lo invitaron a la Universidad de Guadalajara. Veamos y escuchamos. Bien decía el presidente Echeverría, cuando él me señalara que en este viaje era conveniente que llegara a conocer la provincia y eligiera a Jalisco y me hablara de Guadalajara y su universidad, yo se lo agradecí y ahora, por cierto, que se lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido del pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, ¿qué puede significar más junto a la juventud y sentir como ella late y presurosamente con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista? Esta no es una universidad tradicional, esta no es, y es bastante para muchas universidades de nuestro continente, una universidad que haya hecho la reforma. Yo creo que esta es una universidad comprometida con el pueblo, con los cambios, con la lucha por la independencia económica y la plena soberanía de nuestros pueblos. Bueno, después de escuchar este fragmento de este discurso memorable a Salvador Allende, el licenciado Guillermo Gómez Reyes, ¿qué más recuerda precisamente de esa visita? Usted estuvo precisamente en el presidium de ese evento el 2 de diciembre de 1972, ya 50 años hace de eso. Platíquenos, ¿qué ocurría precisamente? Muy buena pregunta, don Antonio. Efectivamente, estaba yo en el presidium y me llamó mucho la atención que el presidente Allende se dirigió al presidente Echeverría para pedirle aproximadamente estas palabras. Luis, porque eran amigos personales, píchame unas palabras porque tengo la mente en blanco. Entonces, cuando yo hago uso de la palabra, el presidente Echeverría me pide hacerlo con énfasis, con el objetivo de despertar el interés en el auditorio para escuchar al presidente Allende. Cuando yo termino mis palabras, regreso al presidium y el presidente Allende le dice al presidente Echeverría, Luis, ya no me piches las palabras, me voy a colgar de las palabras que acaba de pronunciar el estudiante. Eso sucedió en el presidium. Es cuando ya el presidente Allende llega al podio bajo la presentación del presidente Echeverría, que el presidente Echeverría, palabras más
o menos, dijo: presidente Allende, amigo de México, al venir a México quiso llegar a Guadalajara. Y llegar a Guadalajara quiso llegar en primer término a la Universidad de Guadalajara. Dispongámonos a escuchar a este gran amigo de México. Juan Liceo, ¿y qué le dijo usted? ¿Qué dijo durante su discurso? Que eso fue como la parte fundamental que él tomó de lo que usted mencionó para luego pronunciar ese memorable discurso que duró más de 1 hora. ¿Qué dijo usted en ese entonces? Mire, yo el objetivo de mi discurso era despertar el interés en él. Al pronunciar sus palabras, sintiera la admiración y la fraternidad de los brazos abiertos de la Universidad de Guadalajara, que lo recibió con un gran entusiasmo. Entonces, yo en mi discurso, la estructura, lo empecé a desarrollar para explicarle al presidente Allende. Mis palabras fueron hacia el presidente Allende, no hacia la comunidad universitaria. Porque la comunidad, pues, aquí estaba presente, pero él, sabíamos de antemano que era la única vez y es la única cita que iba a tener, y su presencia en la Universidad de Guadalajara no se iba a repetir, porque era un caso excepcional. Entonces fue una explicación de lo que habíamos logrado los mexicanos, buscando, como él lo dice Allende, el camino liberador, que como primer ejercicio de gobierno bajo el sustento de la Constitución de 1917, que se expropia el petróleo en 1938, ¿verdad? Y en su discurso Salvador Allende hace esa mención, porque posteriormente se nacionaliza el cobre en Chile. Y aquí también hay algo muy interesante. El presidente Allende decía: el cobre es el sueldo de Chile. Y en 1938 el sueldo de México era el petróleo. Desafortunadamente, en la actualidad, pues, ya no es el sueldo de México. Los excedentes económicos han disminuido. Claro. Muy bien. Pues le agradezco, licenciado. Seguiremos luego con usted. Doctor Jaime Tamayo, ¿cuál era el contexto de Latinoamérica en ese entonces, 1972, diciembre, y qué representaba Salvador Allende, presidente de Chile en ese entonces, para los países latinoamericanos? Bueno, en general había un ambiente de gobiernos militares que se habían iniciado desde el 65 en Brasil y que luego se fueron expandiendo, pero también empezó a haber una serie de movimientos desde dentro de los gobiernos militares. Surgieron algunos dirigentes nacionalistas, digamos, del ejército, como Velasco en Perú o como Torres en Bolivia. Y en ese marco de recuperación en la que aparecía de alguna manera la posibilidad de que se retomaran las ideas por lo menos de independencia nacional, etcétera, surge la figura de Allende como una figura que logra mostrar que hay otro camino para construir el socialismo, y lo que ellos llamaron la vía chilena al socialismo, y que además da la muestra de unidad de todas las fuerzas de izquierda, ¿no? Y su triunfo, pues es un triunfo que tiene un impacto mundial, porque después habrá, y con todos los matices rositas que podría tener el gobierno de Mitterrand, pues el triunfo de Mitterrand en Francia posterior, que además ya no cae en esta lógica de la de Allende, ¿no? Allende se asume como un revolucionario, como un marxista que va a transformar Chile, pero por las bases institucionales y constitucionales, a través de los instrumentos que le daba la democracia chilena. Bueno, por eso la única manera que tuvieron de parar lo que estaba haciendo fue con un golpe de Estado, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, que a eso se han dedicado por lo menos desde principios del siglo XX. En el siglo XIX invadían, todavía a principios del siglo XX lo hacían, pero
el primer golpe importante, digamos, significativo de esta naturaleza desde una embajada, pues, se hace en México con Victoriano Huerta. Surge con el pacto de la embajada, que muchas veces nos olvida que ahí... Bueno, eso es lo mismo que le va a suceder, va a tener su Victoriano Huerta en Pinochet, y se va a dar ese golpe de Estado. Pero Allende, digamos, a mí mi impresión que me da es, para América Latina es un faro que 25 años después empieza a reaparecer, y hoy podemos decir que en buena medida el progresismo y la izquierda latinoamericana, reconociéndolo más o menos otros, pero siempre finalmente es la figura de Allende la que les muestra, digamos, el camino, es el que abrió las alamedas para América Latina, ¿no? Por decirlo así. Muchas gracias, doctor. Doctora Celia Magaña, pues básicamente este discurso de Salvador Allende, que se ha calificado, incluso él así lo mencionó en alguna ocasión, fue el mejor de su vida, lo dijo el propio Salvador Allende. Bueno, en habló del compromiso de la universidad con el pueblo, negó la querella de generaciones, describió las condiciones de la dependencia y explotación de los países subdesarrollados y las actitudes de los países poderosos frente a ellos. Un discurso que en algunos fragmentos lo escuché íntegro, y muchos de los fragmentos están vigentes, doctora. Siguen muy vigentes. Me parece muy importante reconocer la importancia y el momento histórico de este discurso. Me parece fundamental que una visita de Estado sea en el interior del país, en una ciudad como Guadalajara y en una universidad como la Universidad de Guadalajara. Me parece que es uno de los patrimonios históricos importantes de la universidad, y como bien apuntas, me parece que muchas de las cosas que se mencionan, sobre todo en cuanto a salud, educación, en cuanto a la precariedad laboral, en cuanto al futuro de las juventudes, siguen incluso aún más fuertes esas problemáticas, ¿no? Me parece que es importante, y me parece que después de una crisis como la que acabamos de vivir con la pandemia del COVID-19, nos quedó claro cómo la salud, como él muy bien decía en su discurso, es para quien puede pagar, ¿no? Y que eso no puede seguir siendo así. Él incluso hizo referencia a una situación problemática como es el tema de las drogas, que en ese momento él habló de la marihuana, ¿no? Sí. O sea, impresionante cómo tiene vigencia y lo que está pasando con la juventud actual precisamente por el tema de las adicciones. Sí, sí, me parece que es muy importante recuperar ese legado, y me parece que es fundamental no perder de vista esto que mencionaba el doctor Tamayo. Se trata de un proyecto de cambio revolucionario democrático y por la vía pacífica. Así es. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema, a 50 años de la visita de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Y bueno, vamos a escuchar el segundo segmento de este discurso de Salvador Allende, en el que él habla de jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario en ese entonces y actualmente también se consideraba como un enorme privilegio. Escuchemos. Hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado con una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social, y el arribismo social, caramba, que es dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos.
Bueno, palabras de Salvador Allende, expresidente de Chile, este 2 de diciembre de 1972, en el auditorio que hoy lleva su nombre. Licenciado Guillermo Gómez Reyes, pues él habla de este privilegio que se representaba en ese entonces ser universitario, y actualmente también es un enorme privilegio ser universitario. Y yo le preguntaría, cambiando un poco el esquema de este discurso, ¿cómo conoció usted a Salvador Allende? ¿Cuándo se da este primer acercamiento con Salvador Allende? Mire, yo al presidente Allende tuve el privilegio de conocerlo en agosto de 1972. Viajé a Santiago de Chile y asistí a una reunión en el Estadio Nacional. Y fue la primera vez que lo vi y lo escuché. Pronunció un discurso elocuente, sólido, era un gran orador. Y ahí atisbé que era un hombre bien preparado para hacer ejercicio de la política y que sus planteamientos eran más que de un político, de un estadista, preocupado por las nuevas generaciones, preocupados por el problema de la educación, el problema de la salud. Él era médico, era muy sensible al dolor humano. Y él no pensaba en las cuestiones electorales, sino en las cuestiones de visión de futuro, garantizando más que nada los intereses superiores de un Estado. Él se apasionaba por atender los asuntos de Estado, no los asuntos de partido, que eso distingue mucho lo que es un político que está pensando en las elecciones y de lo que es un estadista que está pensando en las generaciones. Era un hombre que se preocupaba cómo poder nutrir una buena nutrición a su sociedad, cómo garantizar estándares de salud aceptables, cómo generar empleos. Él era apasionado y admirador de la clase trabajadora, trabajadores del campo, trabajadores de la industria. Era un hombre con una gran sensibilidad, con una gran pasión por atender los problemas sociales del pueblo de Chile, y dejó sembrado una semilla de lo que un hombre pueda proyectar, como lo explicaba aquí el doctor Tamayo. Él sentó un precedente en su triunfo electoral. Después de 3 intentos, al cuarto pudo lograr ganar la presidencia con un escaso margen, pero sentó un precedente, como lo decía el doctor Tamayo. Un precedente que no fue bien recibido por varios países de la comunidad internacional, que por la vía electoral y la vía democrática, un planteamiento político socialista podía llegarse al poder, y no por la violencia ni por la lucha armada. Y eso fue tan importante que abrió las puertas a futuro para que el partidos socialistas llegaran a gobernar Francia con Mitterrand, para que llegaran en España Felipe González, y para que también llegara la transición hacia la democracia en Europa del Este. Era un estadista el presidente Allende. Muy bien, me gustaría preguntarle, licenciado, en esa visita que hizo a Chile en agosto de 1972, ¿usted ya platicó con él y surgió la posibilidad de que viniera a México, o esto se da muy posteriormente? Bueno, en esa visita yo fui más que nada a observar la situación y las condiciones tan difíciles. Era invierno, el bloqueo estaba en todo su esplendor, tenía un bloqueo económico muy serio, muy fuerte, y la visita surge a intervención del licenciado Luis Echeverría, presidente de México, porque ellos vincularon una amistad personal ese año por el mes de abril,
cuando el presidente Echeverría viajó a Santiago a la tercera UNTAC. Ellos tenían afecto personal, por eso se refieren, en tanto en sus discursos, a mi amigo. ¿Va? Entonces, propiamente el artífice de la visita a la Universidad de Guadalajara fue el presidente Echeverría. Así, sin el presidente Echeverría era imposible que el presidente llegara a Guadalajara, a la universidad, pero había un objetivo y un motivo muy fuerte, don Antonio, que el presidente Allende tenía una reunión en las Naciones Unidas. Y 2 días, el 4 de diciembre. Sí, entonces, por su paso hacia las Naciones Unidas, llega a Guadalajara, aunque estuvo en México, no sé, llega a Guadalajara, un domingo vuela a Nueva York y pronunciar otro excelente discurso ante las Naciones Unidas para ir a hacer una denuncia de la intervención desde el exterior hacia la desestabilización de su gobierno. Entonces, ese fue uno de los grandes objetivos. Y el presidente Allende quería un foro universitario. O sea, y la Universidad de Guadalajara, en su tradición del concepto de comunidad que saluda el presidente Allende, dice saludo a la comunidad universitaria, que es desde el señor rector hasta el más modesto de los compañeros estudiantes. Y lo decía porque la universidad, dentro de su pluralidad, permite o no permite, sino propiamente garantiza la unidad, ¿verdad?, como comunidad. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Vamos a seguir recordando de esta visita de Salvador Allende a la Universidad de Guadalajara. Doctor Tamayo, doctora Celia, permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos con ustedes. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, escucharemos la tercera parte de este discurso que hemos preparado para este programa especial de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, en el que habla precisamente de que no hay querella de generaciones y la responsabilidad que implica ser estudiante en México, en Guadalajara y en América Latina. Escuchamos. Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México o de Chile, ser joven de América Latina. Sobre todo en este continente que, como he dicho, está marcado por un promedio que somos un continente joven. Y la juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones, como lo dijera hace un instante, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto. Y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento pasado, y yo pasé todos los 60 años, guárdenme el secreto, y los jóvenes que puedan tener 18 o 20. No hay querella de generaciones, y eso es importante que no lo olviden. Además, la juventud debe entender su obligación de ser joven, y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Bueno, esta es la tercera parte que preparamos para este programa. Doctor Jaime Tamayo, pues como ya escuchamos, no hay querella de generaciones. Lo hizo 2 veces, este énfasis en el discurso de hace 50 años, que para él era importante identificar, no hay viejos jóvenes ni jóvenes viejos, y él decía que él se identificaba con los viejos jóvenes, en esa parte estaba él. Pero básicamente lo que yo quiero preguntarles, no fue fácil para Salvador Allende, como ya mencionaba el licenciado Guillermo Gómez Reyes, llegar a la presidencia de Chile, hasta el 4º intento.
Sí, así es. Obviamente, pues fue ir ganando conciencias, rompiendo una vieja hegemonía conservadora que tenía una fuerte presencia, a pesar de que ya habían tenido en algún momento un frente popular, del cual incluso el propio Allende había formado parte en los años 30, pero en realidad pues fue luchar contra marea, porque no solo era la vieja oligarquía chilena, que además es bastante tradicional y cerrada, sino también luchar al final pues contra estructuras que estaban penetradas, por ejemplo, en el ejército. Eso explica también el golpe de Estado. Un ejército que tenía presencia importante de esta oligarquía, ¿no? Incluso los altos mandos se sentían un tanto aristocráticos. Entonces hubo que ir avanzando en eso y ganarse a los trabajadores, que efectivamente fueron tomando conciencia de que quien podía representar mejor sus intereses era un presidente socialista como lo fue Salvador Allende. Muy bien, muchas gracias. Doctora Celia Magaña, podemos mencionar que Salvador Allende fue, no sé si antes ya había habido un gobierno socialista, porque ya mencionó el doctor, era época de golpes de Estado, de gobiernos militares, la punta de lanza para el avance de la izquierda o de los socialistas en América Latina. Y un proyecto que sigue siendo inspirador para las juventudes, ¿no? Aún ahora. Me parece que es muy potente ese mensaje para las juventudes, para las y los jóvenes, aún ahora, y me parece que tiene toda la razón cuando dice que América Latina es un continente de jóvenes. Me parece que justamente es una de las riquezas de la región y creo que es muy necesario tomar en cuenta tanto las reivindicaciones y el dinamismo de las y los jóvenes, pero también reflexionar sobre qué estamos haciendo con estos bonos demográficos de las juventudes aún ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Licenciado Guillermo Gómez Reyes, ¿cómo es que le encargan a usted la organización precisamente de la visita de Salvador Allende a la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo se lo dicen? ¿En qué contexto? ¿Y qué pensó usted en ese momento? Platíquenos. Yo había tenido un compromiso con el presidente Luis Echeverría de organizar un buen acto para el presidente Allende y seleccionamos el auditorio que hoy se llama Salvador Allende en virtud que el Paraninfo era más reducido, era el espacio más propicio para hacerlo. Para eso, sí quiero hacer mención que no teníamos recursos. Lo organizamos sin recursos, hicimos unas aportaciones para mandar a hacer las mantas, que colocamos un día antes. Estuvimos bajo la responsabilidad del auditorio, al margen del Estado Mayor Presidencial, ¿verdad? Por la gran responsabilidad que teníamos de que iban a estar dos presidentes. Ya acababa de pasar un incidente en el país en 1968, entonces tener que respetar la investidura. Y la Universidad de Guadalajara se ha caracterizado por ser una institución fuerte, sólida, plural y además muy respetuosa y además con una gran estabilidad política, y se daban las condiciones porque en ninguna parte del país podía celebrarse un evento de esa naturaleza, en ninguna institución educativa, más que en la Universidad de ¿Quién le Guadalajara. dijo, oiga, licenciado Guillermo Gómez Reyes, quiero que organice este evento? ¿El propio presidente Echeverría o quién le dijo que organizara el evento? ¿Y cómo se lo dijeron? El presidente Echeverría, yo me reuní con él por el mes de noviembre en Mérida, Yucatán, en la fijación de la primera piedra en una ciudad industrial. Y me hizo una pregunta y una respuesta a la vez, que si garantizaba la Universidad de Guadalajara un buen evento y una buena organización para recibir en su seno al presidente Allende. Y dije que todas. Regreso a Guadalajara,
lo comunico al rector Parres Arias. Rector Parres Arias, le voy a decir, era marxista. Él había estado en el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente. Era socialista. Y, como decía el doctor Tamayo, teníamos una gran identidad o identificación ideológica con el presidente Allende, porque el presidente Allende hacía un planteamiento de el marxismo democrático con rostro humano, no de la dictadura del proletariado, sino democrático, como explica él. Y nos llamó la atención mucho eso. Entonces, el presidente Allende toma posesión en noviembre de 1970. Y el presidente Echeverría toma posesión el 1 de diciembre. Y a los 2 años, en abril, es cuando se conocen en la UNTAC, y de ahí surge la posibilidad y la buena relación con la Universidad de Guadalajara. Prácticamente la organización pues recayó en la Universidad de Guadalajara. Todos los apoyos pues fueron solidarios entre nosotros mismos. Llenamos el auditorio con puros invitados de la universidad y con invitados de la Ciudad de México. El auditorio lleno totalmente, a reventar, y con las mantas que usted señala, porque también estaba tapizado de mantas el auditorio que hoy lleva el nombre de Salvador Allende. Licenciado, permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo, en esta emisión especial a 50 años de la visita de Salvador Allende a la Universidad de Guadalajara. Y en este segmento del discurso escucharemos esta famosa frase de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Escuchemos. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes y como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. No he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos. Tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante en la universidad. Bueno, es esta frase emblemática que está incluso en el busto de Salvador Allende en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el CUSH, la normal. Ahí está esa frase: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Licenciado Guillermo Gómez Reyes, ¿qué se comentaba precisamente durante este discurso que posteriormente se calificó como uno de los mejores? Él lo dijo así, su mejor discurso, pero ¿qué comentaban quienes estaban en el presidium precisamente cuando él estaba emitiendo este discurso? Porque yo vi que usted estaba a un lado del exgobernador Alberto Orozco Romero, él estaba a un lado del presidente Echeverría, y bueno, no recuerdo, identifiqué a Porfirio Muñoz Ledo, pero no sé quién más estuvo por ahí en el presidium, y qué se comentaba mientras hablaba el presidente Salvador Allende. Bueno, mire, el discurso del presidente Allende fue dedicado a la juventud, y más hacia la juventud universitaria. Ese fue
como usted dice, el mejor discurso que él pronunció, improvisado, con 1 hora, 20 minutos aproximadamente. Pero en relación al auditorio, recuerdo quienes asistieron. Estuvo don Sergio Méndez Arceo, que era el arzobispo de Cuernavaca, que por cierto estaba en las últimas filas, y me di cuenta que al presidente Echeverría le dieron una tarjeta diciendo que estaba don Sergio Méndez Arceo. Estaba Porfirio Muñoz Ledo, que era secretario del Trabajo, tenía 37, 38 años, y él había acompañado al presidente Echeverría a Chile como un gran orador, y llevaba una relación muy estrecha con el presidente Allende. Estaba presente Cuauhtémoc Cárdenas, asistió el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa, don Jesús Reyes Heroles, estaba Carlos Ramírez Ladewi, el presidium, estaba el general Juan Barragán, que era presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que había sido secretario jefe del Estado Mayor de Carranza y es abuelo de Esteban Moctezuma, el embajador en Washington. Estaba Jorge Cruzan García, que era el presidente del Partido Popular Socialista, y estaba una persona que era muy amigo del presidente Allende, se llamaba Augusto Olivares, que le decían el perro. Era el mejor amigo que tenía el presidente Allende, de toda su vida. Y el día del ataque a la Moneda, muere Augusto Olivares, poco antes de que muriera el presidente Allende. Y le voy a comentar una anécdota que creo que cabe en el momento. Frida Modak era la secretaria de prensa. El presidente Allende era muy joven, lo acompañó a Guadalajara. Con ella seguí manteniendo una muy buena relación. Estando en la Moneda, llega el presidente Allende, estando Frida Modak y estando una hija del presidente Allende, llega la agresión del ejército chileno, inclusive hasta un avión bombardea la Moneda, y Frida Modak me platicó que el presidente Allende los exhortó a que abandonaran la Moneda, porque él expresó: vivo de aquí, no voy a salir. Entonces los exhortó a que salieran, y Frida salió con la hija del presidente Allende y se metieron a la primer casa que estaba la puerta abierta, y desafortunadamente era una reunión de antiallendistas. Dice, ¿dónde vinieron a caer? Y fueron y pudieron ingresar a la Embajada de México. Entonces hay una cosa impresionante, porque Allende, un hombre que le costó la vida defender sus principios, por eso lo ha admirado Allende, como los dos grandes líderes del siglo XX, más íntegros y más limpios, fue Salvador Allende y Gandhi, y los dos les costó la vida. Y hay una anécdota que, estando su amigo Augusto Olivares, lo invita a abandonar la Moneda, y su amigo le dice: no, aquí voy a quedar contigo. Dice: pero no tienes manera de defenderte. Dice: sí, traigo una arma con 2 tiros o 2 balas. Una para el que intente apresarme y otra para mí. Y efectivamente le cuesta la vida. Y era muy famoso en Chile porque le decían el perro, ¿verdad? Pero de cariño, inclusive el presidente Allende le decía perrito. Y Augusto Olivares había tanto afecto que al presidente le decía Chicho, porque así era conocido en Chile, Chicho. Y era muy querido, era un hombre muy sociable, un hombre que tenía magnetismo, pues, un líder auténtico. Inclusive
voy a hacer un comentario. Cuando llega a la Universidad de Guadalajara, me sugiere un amigo del presidente Echeverría, que al terminar el evento, pues tratáramos de arropar o de acercarnos en torno al presidente Echeverría, porque desde que llega a México Allende, en todos los eventos, el pueblo espontáneamente iba con Allende y el presidente se quedaba solo. Entonces era muy notorio que era muy querido Salvador Allende, a pesar de que pues, había estado en México, pero no propiamente en un evento oficial, ¿no? Entonces el presidente Allende fue un titán, un hombre inteligente, un hombre fuera de serie y un hombre que sembró una semilla, le costó la vida y 17 años los chilenos tuvieron que batallar para poder restaurar la democracia. Y agregaría nomás esto. El presidente Allende en noviembre, cuando toma posesión, expresa sus convicciones como demócrata, pero también como republicano. Entonces, un titular o un representante que surge de una elección, en un gobierno, se llama República de Chile, es un nombre oficial. Claro. Entonces, si no es demócrata y si no es republicano, prácticamente es incompatible en la conducción de cualquier país. Muchas gracias, licenciado. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo y escucharemos este último segmento en donde el presidente Salvador Allende de Chile en 1972 se despide precisamente de México y señala que México ha sido y será, gracias por ello, amigo de su patria. Escuchemos. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. El sectarismo, el dogmatismo, el burocratismo que congela las revoluciones. Y ese es un proceso de concientización que es muy profunda y que debe comenzar con la juventud. Pero la juventud está frente a problemas que no son solo económicos, son problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor violencia destructiva en el mundo contemporáneo. Bueno, están las palabras del presidente Salvador Allende en 1972 de Chile, el licenciado Guillermo Gómez Reyes. ¿Qué pasa después cuando él se despide y menciona esas palabras de que México siempre será amigo de su patria? Gracias por ello. Los saludo a todos ustedes, pero ¿qué pasa después de este evento memorable en el auditorio? Porque escuché que la persona que estaba conduciendo el evento los invita luego a salir a la explanada de La Normal o al parque, precisamente en la glorieta de La Normal. ¿Qué ocurrió después? Mire, termina con esas palabras. Gracias a México por ser amigo de mi patria. Muy agradecido con la Universidad de Guadalajara. Estaba muy contento. Baja del presidium y se acerca su secretaria de prensa, Frida Modag, Clodomiro Almeida, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y parte de su comitiva. Y les dice, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el discurso? Que un señor presidente, el mejor que le hemos escuchado. Y dice, estoy muy satisfecho con mis palabras.
Y abordamos el autobús y le dice al presidente Echeverría: Luis, estoy muy cansado, quisiera dormir. Y lo llevamos al Hotel Camino Real. Se quedó a dormir y fuimos a Chapala una comida. Y pasamos por él a las 7 de la noche. Y fuimos al Ejido El Arenal, donde pronuncia sus últimas palabras y dice: gracias, presidente Echeverría, por darme la oportunidad de, ante la juventud universitaria, fortalecer mis convicciones. Y habla y dice: el rico ya no comerá más de tu hambre al campesino, y pronuncia una arenga, un discurso que fueron sus últimas palabras. Y de ahí fuimos al hotel y recibió bajo un laurel de la India, un árbol muy frondoso, pues, a algunos estudiantes que se habían trasladado de la Ciudad de México. Y ahí estuvo conversando con ellos, de la UNAM, del Politécnico. Y pasamos a un privado. El presidente Echeverría, presidente Allende y su servidor. El presidente Echeverría le dice: Salvador, el joven fue el que organizó el evento. Dice: sí, muchas gracias, compañero. ¿Algo que comentar? Le dije: sí, señor presidente. ¿No teme usted un golpe de Estado? Se advertía, como dice el doctor Tamayo. Me dijo: no temo un golpe de Estado. Y le hice un comentario: ¿por qué pues, no fortalece a su pueblo para poder contrarrestar una posible golpe de Estado a través de los militares? Y me contestó: no puedo. Uno, porque generaría la violencia. Él era pacifista, por eso estaba convocando a un plebiscito. Era un hombre 100% demócrata, respetuoso de la voluntad popular. Y dice: no puedo porque yo no controlo las aduanas. Las aduanas las controla el ejército. Dice: no es como en México. Porque pues, él recibió un fusil de asalto que le regaló Fidel Castro, con el que se defiende su integridad de su vida, ¿no? Y yo, don Antonio, me ha hecho una pregunta: ¿cuántos políticos que estarán en México que tengan una convicción tan fuerte como para entregar su vida defendiendo una causa como lo hizo Salvador Allende? Muy bien. Bueno, pero pues yo creo que ninguno, licenciado. También coincido con usted. Licenciado, pues muchas gracias, doctor Jaime Tamayo, sus conclusiones sobre lo que hemos escuchado, licenciado Gómez Reyes, y lo que usted recuerda precisamente de hace 50 años en el auditorio que hoy lleva el nombre de Salvador Allende. Sí, claro. Bueno, yo estaba muy chiquillo, asistí ahí afuera y fue impactante realmente estarlo escuchando porque había ahí sonido y esto. Me acuerdo precisamente que llegó Méndez Arceo, que no lo dejaban entrar y finalmente pasa, ¿no? Nosotros estábamos afuera. Pero obviamente fue algo que conmovió a la gente, se sentía como, yo digo que incluso diferentes corrientes y tendencias de cualquier tipo, y todos se sentían identificados en ese momento con la figura de Salvador Allende, y yo creo que eso marcó también de alguna manera al país, ¿no? No solo al mundo. Yo diría que es el mártir de la democracia y de alguna manera también el mártir del socialismo democrático. En ese sentido, me parece que pues marca toda una ruta para América Latina, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Celia Magaña. Rápidamente, yo creo que ya hemos hablado de las vigencias y de la actualidad de mucho del discurso, pero una cosa que yo sí quisiera decir es que sí sobresale que son puros hombres en el Presidium y que ahora, 50 años después, qué bonito que el proyecto socialista de Chile haya sido uno de los primeros que haya promovido la paridad de género. Gracias. En el actual gobierno. En el actual gobierno, Gabriel sí. Boric. Y desde Michelle Bachelet. Ajá. Desde el gobierno de Michelle Bachelet. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco. Hay un dato que sí quisiera sentar. El busto de Salvador Allende, que está precisamente en el CUSH La Normal, nada más hay que
3 o 4. Hay 4. Hay doctora. uno en La Habana, en Cuba, hay otro en Chile y hay otro en España, en la región de Andalucía. Y una estatua de Salvador Allende Enfrente de la Moneda. Frida Modago organizó una edición de un libro que se llama Allende en el umbral del siglo XXI, donde participó Eduardo Galeano, Gonzalo Martínez Corbalá, Gastón García Cantú, Sax Fernández, y un servidor participa en ese, soy coautor, y con las regalías del libro fue una aportación que dimos para iniciar la estatua de Salvador Allende, ahí enfrente de la Moneda. Muchas gracias, licenciado Guillermo Gómez Reyes. Le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros en este programa. Muy agradecido, licenciado. Le digo, don Antonio, yo soy profundamente agradecido porque Salvador Allende marcó mi vida para siempre y es un hombre íntegro que siempre lo he admirado. Muchas gracias, doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Muchas gracias a ti y solamente quisiera hacer un breve reconocimiento aquí a Gonzalo Martínez Corbalá, que poco se le recuerda y que fue una figura emblemática del servicio diplomático mexicano, y vaya que tenemos figuras en ese sentido, pero que bueno, se arriesgó y puso también en riesgo su vida por salvar la vida de muchos demócratas perseguidos por la dictadura en Chile. Muchas gracias. Doctora Celia Magaña. Nada más agregar que la Universidad de Guadalajara también tuvo la fortuna y la oportunidad de brindar cobijo a muchos exiliados chilenas y chilenos en nuestra comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias. Pues llegamos al final de Catalejo en esta emisión especial. Muchas gracias al licenciado Guillermo Gómez Reyes, doctor Jaime Tamayo, doctora Celia Magaña, pero sobre todo muchas gracias a usted. Hasta luego, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.